Bueno, supongo que se está viendo la pantalla. Perfecto. Entonces arrancamos con el tema que he preparado para hoy, que es la autopista La Paz-El Alto. Esta es una obra muy interesante que ustedes la van a poder conocer en un detalle que no siempre se comenta. Vamos a ver una serie de aspectos de historia y también de su diseño. Pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción. Diremos que los pavimentos rígidos son muy utilizados en todo el mundo y tengo algunas fotografías bonitas para mostrarles. Esta es una interestatal en Jacksonville, en la Florida. Entonces, ustedes pueden ver una interestatal espectacular con una serie de viaductos, una vía muy moderna y claro, estamos hablando de Estados Unidos. Sin embargo, no es pues el único país que hace pavimentos rígidos. Tenemos una cantidad de países latinoamericanos que utilizan muchísimo esta técnica constructiva. Estos son ejemplos de más de 70 años en el Brasil. Aquí está la Estrada San Miguel Paulista, que ya debe estar cerca de los 100 años. Vean el autito. La vía Anchieta, esta, que va hacia el puerto de Santos, el aeropuerto de Congonhas y una serie de pavimentos muy, muy interesantes en Brasil. Si yo no les dijera que esto es Brasil, no me creerían, ¿no es cierto? Fíjense cómo tiene tal cantidad de curvas tan cerradas en una montaña tan escarpada. Esta se llama la Serra do Rio do Rastro, en Brasil, en Santa Catarina. Entonces, es un pavimento que tiene más de 30 años y realmente en una zona bien, bien complicada. Entonces, no es solo en llanura. Aquí otros ejemplos a los que sí podríamos decir que es Brasil, que es más llano, una región más amazónica. Pero pues podemos ver que el pavimento rígido está en una serie de lugares y en todo tipo de topografías. El día de ayer estuvo con nosotros un excelente amigo, Estuardo Herrera, de Guatemala. Bueno, en Guatemala, entre 2005 y 2014, es la fotografía que yo tengo de hace un buen tiempo, se construyeron más de 1.500 kilómetros de carreteras de concreto, o sea, de hormigón, ¿no? Y es un número interesante. En Bolivia andamos en el orden de 1.400 kilómetros entre obras construidas y en construcción. Pero hablamos de 1.400 kilómetros, no de un carril, sino algunas obras como la que vamos a ver, la autopista de 6 carriles, Santa Cruz Guarnes de 6 carriles, en fin. No quiero darles toda una lista de vías, pero sí mostrar algunas cositas que nos den una introducción al tema. El inicio de hacer pavimentos rígidos siempre ha sido un gran reto, ¿no? Esta es una fotografía de El Salvador. Vean el año, 1925. Ya van a ser 100 años de esto. Y allá se consiguieron esta tremenda máquina que el expositor le puso máquina mezcladora pavimentadora. En realidad no es una pavimentadora, solo es una mezcladora de gran tamaño, pero que además se puede ir moviendo, es autopropulsada. Entonces aquí se cargaban los agregados, esto sube, se hace la mezcla, bota el hormigón y se va recorriendo. Entonces a medida que avanza va dejando hormigón a su paso. Y así trabajaron en El Salvador hace tantos años, 1925. Y aquí están haciendo el sello de juntas, igual en El Salvador. Los temas de seguridad industrial eran otros, ¿no? Fíjense que no hay botas, ni siquiera zapatos, ¿no? Todos están descalzos y así están trabajando. Y están haciendo un sellado de juntas con un alquitrán, ¿no? Un asfalto en caliente. Obviamente la manera de hacer las cosas ha cambiado, pero algo interesante es que yo veía en esta fotografía, algo que no todos ven, un par de niños muy curiosos mirando qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces ya no lo hacemos igual. Algunas cosas cambiaron, pero lo que no cambia es la curiosidad y el deseo de aprender. Otro niño, muchos años después, mirando justamente qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Yo no sé si esos niños después fueron ingenieros o no,
pero la curiosidad que tienen los niños, las ganas de aprender, el preguntar, el buscar, es eso justamente lo que nos lleva a investigar, desarrollar, optimizar. Ese es el estudio, esa curiosidad. Ahí nace todo. Y realmente me parece excelente que tengamos un buen número de personas hoy, a pesar de que hay otro tipo de eventos, que tienen, yo pienso esto, ¿no es cierto? El deseo de investigar, desarrollar y optimizar. Y eso vale muchísimo, y es así como podemos avanzar en el desarrollo en nuestros países. Hablemos entonces de este proyecto que es muy importante y que tiene y ha tenido unas complejidades bien interesantes que se las voy a comentar ahora. La autopista La Paz El Alto. Esta es una fotografía de la ciudad de La Paz para aquellos amigos que no son de Bolivia. Así se ve la ciudad de La Paz desde la autopista La Paz El Alto. Esta es una vía paralela alterna, no es tan rápida como la autopista. Y aquí al fondo está el centro de la ciudad del Alto y más atrás el majestuoso Illimani. Así lo llamamos con cariño, quienes estamos tan familiarizados con esta montaña tan linda que es el Illimani. Bueno, la autopista está ubicada, primero, si vamos a ir desde, si ustedes llegan al aeropuerto, aquí está el aeropuerto del Alto, están a 4.000 metros y muy rápidamente pueden llegar al punto de peaje de la autopista La Paz El Alto. Entonces, desde el Alto tendremos un desarrollo de 11 kilómetros, aquí es la ruta número 3, hasta llegar a el final de la autopista ya en la ciudad de La Paz, 3.600 metros, muy cerca de una plaza que se llama la Pérez Velasco. Entonces esto los deja en una zona muy cerca del centro de la ciudad de La Paz y bajamos 400 metros en un desarrollo de 11 kilómetros aproximadamente. Ese es el desarrollo de la autopista y pasa por zonas obviamente muy montañosas y con un bosquecito que es toda esta zona que se llama Pura Pura. Bueno, el pavimento de la autopista que les voy a presentar es el pavimento nuevo, pero hablemos del pavimento antiguo. ¿Cómo era? ¿Cuándo se construyó la autopista? Se habilitó al tráfico en el año 1978, de manera que este pavimento antiguo alcanzó 40 años de servicio antes de su rehabilitación. Aquí estamos un tiempito antes de que se abra al tráfico, no hay ningún tráfico todavía, gente circulando, y así lucía la ciudad de La Paz. La autopista a la llegada, la parte final de la autopista es esta, coincide después con la avenida Montes, y así estaba hace 40 años. ¿Alguna información? 11 kilómetros, que ya dijimos, y 4 carriles, así se construyó. Las bermas eran de ancho variable, solo de tratamiento superficial o un concreto asfáltico que después se puso. La losa muy delgadita, 18 centímetros, sobre una base granular de 18 centímetros también. Las losas estaban muy bien diseñadas, tenía barras de amarre, barras pasajuntas y además una malla de acero. La resistencia a la compresión del hormigón, 315 kilos centímetro cuadrado. Y a la flexión, 40 kilos centímetro cuadrado. Un H30, un hormigón de buena calidad. Aire incorporado, 4%. Tenía todo lo que se podría pedir en un pavimento hoy en día. Además, procesos de curado bien especificados, un plástico para el curado y colchonetas de paja para evitar el congelamiento por las noches. Hoy en día utilizamos unas mantas de curado, pero esto trabajaba también muy bien, es un aislante térmico de buena calidad. En cuanto a su geometría, eran 2 fajas que eran variables, no era un ancho constante, entre 6.10 metros a 6.70 en las zonas más anchas. Juntas transversales cada 5 metros, pero recordemos que es un hormigón con acero, lo que en inglés se llamaría un Jointed Reinforced Concrete Pavement, un JRCP, que en Estados Unidos no son muy bien vistos, pero eso porque hacen juntas muy grandes.
de 8, 9, 10 metros. En cambio, la autopista estaba bien diseñada. 5 metros le dio una durabilidad de 40 años. La malla no era gran cosa, apenas 6 milímetros, espaciada 30 por 15 centímetros, ubicada en la parte superior, 5 centímetros por debajo de la superficie, que es lo que se recomienda. Bien, entonces el diseño fue bueno, el desempeño fue bueno, no duró 20, sino 40 años, y después se tenía que hacer una rehabilitación. Fueron dos consultoras, una de Bolivia y otra de Estados Unidos. No voy a dar los nombres porque como vamos a hablar un poquito de algunos problemas del diseño, entonces diremos dos consultoras, hicieron consorcio, ganaron la licitación, hicieron el diseño en una técnica que era muy lógica utilizar. Recapado no adherido sobre pavimento existente. ¿Qué es esto? Un recapado de hormigón es una solución económicamente muy efectiva. Se trata de poner una capa nueva encima de un pavimento deteriorado. Es más rápida que reconstruir, muy útil en rehabilitaciones, pero necesita, esto es clave y debería haberlo puesto en otro colorcito, base estable y uniforme es fundamental. Los recapados además se caracterizan por tener una larga vida útil. Aquí lo tenemos de una manera esquemática. Aquí tengo un pavimento antiguo que está muy deteriorado, tiene fisuras, puede tener algún hundimiento, escalonamientos, etcétera, etcétera, parches, en fin. Y se pone sobre esta una intercapa de asfalto, normalmente un asfalto de entre 2.5 hasta 5 centímetros de espesor para aislar los movimientos de la losa de abajo con la losa de arriba y se construye un pavimento nuevo, una nueva losa encima de este recapado. Ese es el esquema. Y aquí se ve muy bonito y todo pues en los libros se ve genial, ¿no es cierto? Aquí estaría un esquema, ¿no? Pavimento antiguo, intercapa de asfalto y losa nueva. El pavimento actual es una excelente base. Nunca vamos a tener algo mejor que una losa antigua, así esté deteriorada. Aprovechamos bien el pavimento existente y la intercapa de asfalto, como dijimos, 5 a 5 centímetros, es importante para aislar los movimientos de la capa inferior y minimizar el riesgo de que se vayan a reflejar fisuras. Bueno, pero hay otras alternativas además. La capa separadora puede ser de asfalto, como dijimos, pero 2,5 centímetros es poco recomendable. Se enfría muy rápido, difícil de compactar, agregado muy chiquitito. Entonces, normalmente se prefiere 4 a 5 centímetros. 2,5 está en la teoría, pero en la práctica poco recomendable. Además, hay otra alternativa, que es un geotextil. Colocar un geotextil y encima la losa. El geotextil evita surpresiones, sirve como capa drenante, es una cosa bien interesante. Se ha utilizado en Alemania muchísimo tiempo, en Estados Unidos han hecho algunos tramos de tipo experimental, pero hasta donde sé les ha ido bien, aunque con algunas variantes. Puede colocarse sobre una base de suelo cemento o sobre un pavimento triturado también. Pero no es aplicable a pavimentos muy deteriorados y este era el caso de la autopista. Entonces el geotextil no se podía aplicar de manera directa en reemplazo del asfalto. Complicaciones. Pero además habían otras complicaciones que hacían que el diseño original sea muy difícil de implementar. La geometría no podía ser la misma. La ABC dijo, se tiene que tener losas de 350. Entonces, si queremos hacer losas de 350, bueno, aprovechamos la losa anterior, pero la losa anterior es de 610 a 670. Y la losa nueva tiene que tener 3 carriles de 350 y en algunos lugarcitos donde se podía un pedacito de berma o un sobreancho o una parada para minibuses y buses. Entonces, lo que sí está en todo el desarrollo, 3 carriles de 350. Eso nos llevaba a que la losa tenga, o sea, el recapado tenga
entre 610 a 670, y luego venga una losa más gruesa de 410 a 380. Aquí hay que poner una junta, necesariamente. Si no la ponemos nosotros, el pavimento va a hacer su propia junta, porque aquí tenemos un apoyo muy rígido y aquí tenemos un apoyo no tan rígido si se tiene especialmente una base granular. Lo ideal sería por lo menos una base suelo-cemento para tratar de replicar un poco el módulo K tan alto del pavimento existente. Y este tema no se abordó de una forma muy adecuada en el diseño original. Apoyo no uniforme. Aquí no hay un apoyo uniforme, es un apoyo no uniforme. Entonces, por lo menos, esta junta longitudinal se tenía que materializar. Aquí está el diseño original, las secciones que les acabo de explicar, y esta losa, como ya no va encima del pavimento existente, tenía que tener 30 centímetros y 15 de una base que, si mal no recuerdo, era una base granular. Bueno, entonces, ¿qué iba a ocurrir? Hacemos el pavimento y cambiamos simplemente la demarcación. La demarcación no coincide con las juntas. Entonces vamos a tener aquí una junta longitudinal y unas tachas reflectivas o algún elemento y la pintura en otra ubicación que no coincide con las juntas. El gran problema es que en vías de 3 carriles los camiones van a ir normalmente por el centro. Y al ir los camiones por el centro, esta rueda va a estar muy, muy cerquita del borde. Y este es el borde más conflictivo. Entonces no estábamos muy contentos con hacer este tipo de solución. Además de ello, hay que cambiar el eje en algunos sectores. Vamos a ver algunas fotografías. Por ejemplo, esta. No se puede mantener el eje y ampliar a ambos lados la autopista porque se tiene ya un talud muy grande. Y además hay algunas viviendas en la parte alta. Entonces, hacer una excavación de 2 metritos aquí, fíjense todo lo que significaría en movimiento de tierras, riesgos, etcétera. En algunos lugares sí se ha podido hacer, pero en otros no. Entonces, ¿qué decía el diseño? Bueno, mueva el eje, pero ¿acaso es así nomás? Aquí hay un peralte, aquí hay otro, las losas se tienen que apoyar encima de donde antes estaba la barrera, el concepto de uniformidad cambia totalmente encima de que hay ya unos peraltes que complican totalmente la geometría de las losas. Entonces, mover el eje significaba un dolor de cabeza enorme en cuanto a poder hacer un recapado no adherido como estaba indicado. Pero aparte de eso, los problemas continúan. Los ajustes geométricos no siempre eran totalmente posibles. Aparte de que no había una coincidencia de nivel entre los carriles, por ejemplo aquí se tenía las barreras y el flex beam, y aquí teníamos otro nivel para la losa, y esta de aquí tenía que pasarse por encima de esta y llegar hasta más allá y seguir siendo recapado. Pero ¿qué pasaba en curvas? En curvas cambiaban los peraltes porque ya no cumplen con las exigencias actuales de la Administradora Boliviana de Carreteras. Esto que está en un color rosado muy fuerte era la intercapa de asfalto. Entonces, aquí estaba en 2,5 centímetros y aquí estaba en 20 centímetros. Pues, ¿cómo podemos poner una intercapa de asfalto de 20 centímetros? Es que hay que cumplir con la geometría. Pero es que así no es lógico. No se puede. Entonces, o se rediseña toda la vía y se mantiene lo anterior, o ¿qué hacemos? Además de ello, 40 años de vida, ¿no ve? Entonces, no es poco. No es poco. Entonces, los poetas dicen, la vida empieza a los 40, pero para el ser humano, algunos están acabaditos a los 40, y para un pavimento, pues ya no, ya es tiempo adicionado. Y obviamente en alguno que otro lugar aparecían hundimientos y problemas que hay que solucionar de alguna forma. Además, se hizo un muy mal mantenimiento al final de su vida útil.
Se parchó con asfalto en algunos lugares y un asfalto muy delgadito, donde se quiso, donde sí, sí, donde sí, no, no. Es que esas losas hay que cambiar. Y en otros lugares le pusieron asfalto un poquito más grueso, pero las losas ya se estaban moviendo. Hubo bombeo de finos, había un montón de agua por debajo. Entonces, el asfalto tuvo un desempeño muy pobre y en muy poco tiempo se deterioraba. Y era lógico pensar de que si se hacía un recapado de asfalto, no iba a durar. Es obvio, es una vía de mucho tráfico. 40,000 vehículos por día es un tráfico muy, muy elevado. Entonces, ni soñar en la solución de asfalto. Una cosa que podíamos apreciar es que la malla de acero, pues, contribuye de una manera notable. Este pedacito, una fisura de esquina, se mantuvo unido mucho, mucho tiempo gracias a la malla de acero. Y en lugar de ponerle algún epóxico, alguna cosita que le ayude, pues simplemente se rellenó con asfalto y ahí vamos, ¿no? Entonces el mantenimiento no fue adecuado, especialmente en la última parte de la vida útil. Pero nos dábamos cuenta de cosas como esta. Era bueno poner el acero, está funcionando bien en ese sentido. Y además veíamos algo interesante. Las zonas poco transitadas, por ejemplo, aquí estamos muy cerquita del peaje, y estos carriles no se usan tanto, estaban en perfecto estado. Incluso la textura original se mantenía. 40 años y vive muy bien. Eso quiere decir que si hacemos un buen pavimento y tiene buen mantenimiento y evitamos el bombeo de finos, pues puede superar su vida útil tranquilamente. Bueno, ¿qué hacíamos con la autopista? Entonces se analizaron una cantidad de soluciones, o sea, era algo que había que pensarlo y mucho. Mantener el concepto de sobrecarpeta. Al principio, bueno, a toda costa, no, la sobrecarpeta va, entonces soluciones para pasar de un lado al otro, soluciones para las zonas donde cambian de eje, soluciones para no excavar el muro, sí cambiar de eje, pero no retirar las losas, o retirar lo mínimo en alguna zona, ya, de aquí a aquí se retira, de allá a allá ya no. La intercapa de asfalto debería ser uniforme, quitarle sobreespesores, hagamos nuevo diseño geométrico, pero no me ponga 20 centímetros de asfalto, tal vez aumentar el espesor de losa es más económico, y cierto, 1 centímetro de asfalto versus 1 centímetro de losa, la losa es mucho más económica. Entonces, mantener el asfalto, hacer losas más gruesas, pero todo tiene límites prácticos. Realmente el tema no iba a funcionar bien. Y había otras zonas donde se reemplazaron losas hacía poco tiempo. Y al reemplazar las losas, se mostraba un notable deterioro de la capa base. Aquí ya se había arreglado la capa base, pero había zonas en las que no estaba bien, había mucha agua, había una serie de problemas por debajo. 40 años no es poco. Esto se había previsto en el diseño original. Por ejemplo, se dijo, hay que hacer inyecciones en losas en algunos lugares. Había unas corridas de un georradar, se hizo detección de vacíos, pero era un trabajo delicado, no es fácil, y que se tenía que hacer en varios lugares que no se tenían totalmente identificados. El diseño ya llevaba varios años y el deterioro obviamente había subido. Entonces, una cosa quedaba clara, se necesitaba un rediseño. Así que así como está, no corre, hagamos un rediseño. Diseño original, muy complicado, así que el contratista viene con esta propuesta. Dice, hagamos una demolición en sitio. Hay una técnica que se llama rulizing, que consiste en un equipo especial que fractura las losas, rompe las losas en sitio y nos deja una cosa así, o sea, nos deja los escombros. ¿Y qué hacemos con los escombros? Entonces ellos decían, esto se compacta y se echa una gruesa capa de asfalto encima y después una nueva losa. Bueno, el problema de la no uniformidad entre carriles no se resuelve con esto, porque por más que hagamos la demolición, esto será 670 y al lado ya tengo otra vez una base granular. Entonces,
Tampoco resuelve el cambio de eje, porque voy a tener que pasar con losas encima de una base de un material muy grande, triturado como la máquina pueda, y las complicaciones geométricas continúan. Encima, el costo de hacer esto era muy alto. Entonces, alguien pateó el tablero, y diremos más bien, pateó el tablero, la solución, y pateó la autopista entera, porque dijo, propuesta alternativa, reconstrucción total. Muchas horas de reunión para tomar esta decisión, no era una decisión muy fácil. Conversamos mucho nosotros con la supervisión. En aquel momento, quienes estuvieron a cargo por un tiempo fue la consultora PCA, y con mucho criterio planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Dónde botar, reciclar, regalar más o menos 26,000 metros cúbicos de losas demolidas? O sea, ¿qué hacemos con los escombros? Y había una serie de planteamientos, pero desde divertidos, ¿no? Hasta, por ejemplo, hagamos bases para canchas del Alto, hasta botémoslos en algún lado, regalemos material granular, hagamos una trituración y reciclamos el material. Así esa funcionaba. Pero no había en el contratista la intención de hacer ese reciclado de las losas. Y sí era muy válido, o sea, era una propuesta reciclarlas. Pero no, o sea, se llevaba a un costo exagerado, había agregado nuevo muy cerquita, y a un ingeniero muy brillante de PCA, de buenos años de experiencia, se le ocurrió esta idea. Dijo, hagamos buzones al lado de la vía. Hay terraplenes muy altos en la autopista, entonces prolongamos las alcantarillas y al lado de la vía vamos depositando las losas. Construimos nuevos terraplenes para la disposición del material. Se amplía la plataforma un poquito, vamos desde abajo, y también se determinaron algunos buzones en zonas cercanas. Analizando muy bien el tema y haciendo costos, pues sí, era posible. O sea, era nomás una buena idea patear las losas y hacerlo de nuevo. El reciclado, como les comenté, era una opción, pero había material y era más caro triturar las losas. Bueno, entonces, a ver, ¿qué diseño propone el IBCH? Para eso nos pidieron que apoyemos. Y dijimos 25 centímetros de losa, pero no cualquier losa, con fibra. Mantengamos esa malla que le dio una buena calidad, así que hagamos una losa fibro reforzada. Y además sobre base de suelo cemento de 15 centímetros, utilizando el material de la base existente, con cemento nos daba un buen material, no había que traer materiales a menos de que hagamos un cambio de materiales. Y resultó más económico que el rublicing. No me acuerdo porcentajes, ¿no? Puedo estar ya muy fuera, esto ha pasado hace varios años ya, pero por decirles un 15% o 20% sería de incremento en el presupuesto del rublicing, y demoliendo todo, retirando todo y haciendo 25 con fibra, tremendo espesor, nos daba pues 5%, 6%, creo, de incremento por tema de pavimento. Sí, no era más de 5%. Bien, entonces hicimos junto con PCA el diseño. Y este diseño de botar todo, reconstruya, nivele, acomode los niveles que usted quiera, ponga los peraltes que quiera, cambie el eje donde quiera, total libertad, genial. Entonces se adecuó la geometría a las normas de ABC, carriles de 350, peraltes como tienen que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, se puede cambiar los suelos en las zonas que tenían problemas identificados. Había por Achachicala, zonas de hundimiento, zonas con mucha agua, que se sabía que los finos estaban bombeados, las losas muy mal. Entonces, intervenga estas zonas y hagamos un trabajo que sí realmente nos garantice una durabilidad pues superior a los 20 años que es el periodo de diseño. Y como que encontramos agua, material contaminado, se realizó cambio y lo que vamos a ver enseguida,
parte de las losas entraron en la modalidad Tetris para poder ser utilizadas como un refuerzo de subrasante simplemente. Ahorita les muestro. Además, recuerden lo que les dije, la malla de acero incrementó la durabilidad. Ese era un concepto muy bueno. Entonces, ¿qué hacemos con esa malla de acero? Utilicemos pues macrofibra como un refuerzo para mantener las fisuras unidas. Entonces, se encontraba material húmedo, material que no se podía ya utilizar, y se retiraba este material y se pudo colocar, aquí está el Tetris del que les hablaba, parte de las losas trituradas, ya demolidas, se las podía volver a colocar como una especie de refuerzo de subrasante. Encima se ponía un poquito de material granular y encima ya pues se volvía a poner un nuevo material granular para, material de río nomás, para mezclarlo con cemento y tener una base de suelo cemento. Así que al final, una buena parte de las losas volvieron a la autopista como refuerzo de subrasante. Y ahí tenemos, ¿no? Se cargaban partes de las losas y pues uno de estos operadores, como les decía, jugaba a colocar las losas en las áreas de suelos débiles. Y en cuanto al diseño, bueno, hemos diseñado para un vehículo que todavía no circula. El vehículo crítico fue un bus articulado, que es una necesidad entre La Paz y el Alto, con eje de 7 toneladas, 7.5 delantero y 12 toneladas los ejes traseros. Buses que hay en muchas ciudades. Seguramente quien viene después de mí, el ingeniero Diego Jaramillo, les va a mostrar algunos buses de Transmilenio en Bogotá que son incluso más grandes que estos. Hay unos que tienen 3 vagones, todo un pequeño ferrocarril. Entonces, estos buses se decidió que veamos que la autopista pueda soportar la carga de estos buses que algún momento seguramente van a operar en la autopista. Y el otro, un tractocamión cuya carga legal es 7 y 18 toneladas, pero además hemos verificado sobrecarga en bus y en tractocamión para que exista un buen comportamiento. Se mantuvo la longitud de losas del diseño original, que era 240. Nosotros normalmente diseñamos 1,75 por 2,80 o 2 por 3. En este caso correspondía 1,75 por 2,80, pero el diseño original era 2,40, de manera que se mantuvo el 2,40. Se ajustó un poquito los espesores AASHTO, se hizo un diseño mediante elementos finitos y consideramos además el uso de las macrofibras estructurales. Van a tener ustedes una linda presentación de Álvaro Urías sobre las macrofibras. Entonces, permítanme solo hacer una muy breve introducción. ¿Cómo son estas macrofibras? Son elementos que van a cambiar el hormigón de frágil. Aquí tenemos la rotura del ensayo ASTM-C 78. Se rompe y se parte en dos de manera frágil el hormigón, pero se convierte en dúctil con las fibras. Vean que hay una deformación muy grande, una fisura muy grande, y las fibras están sosteniendo esta fisura y la losa no se ha partido. Esa es la idea de la macrofibra. La macrofibra va a trabajar cuando empiece a querer fisurarse el hormigón, así como lo hace una malla de acero. Esto puso un poquito en aprietos al ABC, pero era el momento de introducir una tecnología nueva en el país. Entonces la ABC compró una prensa nuevecita capaz de realizar los ensayos ASTM-C 1609, que es el ensayo de ductilidad, y ASTM-C 1399, que es igual a un ensayo de ductilidad, pero diferente a este. Nosotros trabajamos en base a esto y unas investigaciones del doctor Rosler. Las fibras se utilizan desde 1970, no son tan nuevas, pero obviamente su aplicación, digamos, a buena escala en pavimentos es relativamente reciente. Es una forma fácil de contar con un refuerzo y el refuerzo tuvo un buen comportamiento en el primer pavimento. Entonces no lo quitemos. Vamos a tener control de fisuración, reducir o limitar el ancho de las fisuras,
podría reducir el espesor de la losa. Además, en un cierto porcentaje, esto por favor en losas muy delgaditas, y provee un amarre y mejora la transferencia de cargas. Entonces, el ensayo de ductilidad que lo va a mostrar Álvaro es un ensayo que se produce en la prensa, se va haciendo ASTM C78 en la prensa especial, pero después de que ha alcanzado su pico se rompe la losa y las fibras van manteniendo la losa íntegra hasta una deformación de 3 milímetros. Esta es la resistencia residual que después es parte del diseño. Ese es el ensayo de las fibras. Dr. Rosler hizo una serie de ensayos y estudios con fibras, no solamente en vigas, sino también en losas que nos va a mostrar Álvaro después. Este modelo de ductilidad ya fue desarrollado por Álvaro y en la tercera conferencia ustedes van a ver algo muy bonito, muy interesante. Así que avisen a sus amigos que no se pierdan la tercera. Bueno, aparte de eso, decidimos una base de suelo cemento en sitio. ¿Por qué motivos? Aprovecha el material existente. Cuando se retira la losa, pues esta era la subbase que ya aguantó 40 años. Obviamente está llena de finos, está contaminada, ya no es lo que era antes, por supuesto que no. Y en otros lugares se va a cambiar. Se traerá otro material porque había un peralte, porque había otra cosa, porque el suelo estaba malo, se rellenará, etc. Entonces, para tener un excelente material uniforme y aprovechar al máximo el material existente, pues hicimos una base suelo-cemento. Este es un equipo pulvimezclador. No he puesto muchas fotografías de esto, solo esta y algún comentario, pero simplemente les digo que aquí ya está el cemento colocado en sitio, encima del material granular. Aquí hay un camión aguatero que está conectado a este equipo y este tiene aquí en el centro un rotor. Ese rotor va girando, aquí hay dentro de una cámara que se cierra y dentro de esa cámara se mezcla el cemento, el material granular al espesor que nosotros querramos, el operador fija ese espesor y además con el agua. Entonces, una vez que pasa el equipo, la gente simplemente extrae los sobretamaños, que la verdad en algunos lugares había muchos, saca los sobretamaños, se da el nivel, o sea, se da una pequeña compactación, una ligera compactación simplemente de asentamiento, y después ya toma el nivel, la motoniveladora, y se compacta adecuadamente. Ese es el proceso. ¿Y por qué suelo cemento? ¿Por qué no dejarlo en granular? Veamos un poquito lo que hemos dicho en la historia. La principal causa de los deterioros fue el bombeo de finos. O sea, los finos se salieron. Si es una base granular, esto mismo va a ocurrir. Hay agua por debajo. Por más de que se ha cambiado el subdrenaje, se ha hecho un nuevo subdren. Sí, pero estito siempre hay. Entonces, el bombeo de finos fue la principal causa. La base de suelo cemento es menos erosionable, mucho más dura. Entonces, el bombeo de finos va a estar controlado por mucho más tiempo. No vamos a decir que nada de esto es eterno, ¿no es cierto? Pero sí nos va a dar mucha mayor y mejor durabilidad. Después del bombeo de finos se producía la ruptura de esquinas, la fisura de borde. Esto está más o menos controlado porque tenemos losas cortas, bajas tensiones y además fibras. También había hundimientos. La causa de los hundimientos, pues, bombeo de finos, deterioro y también había escalonamiento. No excesivo, pero estaba ahí. Entonces, un suelo cemento será menos erosionable, mejor desempeño, mejor transferencia de cargas, es más impermeable, las zonas de abajo no se van a saturar, menos escalonamiento y estamos usando el material de base anterior, que si quisiéramos usarlo como base granular no entra en curvas y no funciona, ya está contaminado. Pero así como está, con un pequeño porcentaje de cemento, 4 o 5%, da la resistencia, da la durabilidad, es suficiente. Entonces me permite usar materiales no demasiado sofisticados. Bueno, con todo eso ya diseñado, se inicia la pavimentación el 4 de octubre de 2017. Prácticamente el 2018 se abrió
se abrió la vía al tráfico, ¿no? El trabajo de pavimentación es muy, muy rápido. Se le ganaban muy, muy pronto al contratista que tenía que habilitar cancha. Bueno, aquí está la apertura, ¿no es cierto? Y aquí había más ingenieros que obreros, obviamente es el primer día, llegan las primeras volquetas, ahí está la pavimentadora, entonces se está trabajando en 2 pasadas y se está haciendo el alisado y todos los comentarios respectivos. Se tarda la volqueta, bueno, estamos empezando la obra, es normal. Plastiquito para que no se seque, máquina en espera. Después ya van llegando las volquetas y estamos hablando de un pavimento, entre comillas, normal, con fibras. O sea, todos los problemas de geometría, de acomodar, de poner, ya quedaron afuera. Entonces, hablamos de un pavimento normal, sobre base suelo-cemento, y sí, el único tema eran las fibras, que eran una novedad. 2 pasadas, como les decía, 10.50 de ancho por sentido de tráfico. Este es un ingeniero de una empresa que estaba haciendo en asfalto. Es una empresa china y fue para mirar la obra, pero realmente al final no se animó a proponer un cambio que podía haber sido propuesto, ¿no? Esa vía se quedó nomás en asfalto. Y aquí se está haciendo, ya se tiene el primer carril vaciado y este es el segundo carril. Este es un patín que toma el nivel de la primera losa para la segunda losa. Entonces, aquí están los detalles normales, corte de juntas normal, una ampliación, no se ve muy bien ahorita. Aquí está su tira de respaldo para hacer el sello después. Lo que sí se nota son las fibritas, ¿no? Que están un poco como pelitos por todo lado, que es lo normal. 2 plantas de hormigón, una muy cerca de la autopista y otra en el alto, eran las encargadas de proveer al proyecto. Y obviamente la fibra le cambia el revenimiento. Ya para un hormigón normal, trabajamos con un revenimiento de 2 centímetros. Los que estuvieron ayer vieron al ingeniero Estuardo Herrera en una visita a Alemania en un túnel, el túnel de Linz, en realidad en Austria, donde la gente caminaba sobre la primera capa, era un pavimento en 2 capas, y dejaban poca huella porque era una mezcla muy seca. Entonces, si ya trabajamos con revenimiento de 2 y encima le ponemos fibras, las fibras mantienen al hormigón unido aunque esté en fresco. Entonces, la mezcla resulta muy, muy seca y tiene ciertas complicaciones al momento de trabajar. Ahí está el transporte en volquetas. Ustedes ven las bachadas de la planta y está saliendo hacia la obra, pues así como un camellito, ¿no? Con el hormigón bien, bien sequito, bien acomodado. Es una foto bien interesante esta. Y bueno, la misma planta despachaba hormigón en mixer para lo que sean estructuras y obras menores. O sea, de aquí se trabajaba con todo. Y el tráfico se iba abriendo a medida que se iba avanzando. Y aquí lo tenemos al doctor Jeff Rosler, que nos visitó, hizo una capacitación sobre los temas de fibra, sobre el ensayo 1609, que tiene sus particularidades, y estuvimos con él también en la obra y le pareció una obra bastante interesante, ¿no? La textura, las fibras quedan en la superficie, pero es un poquito temporal, ¿no? O sea, no hay cómo darle una textura profunda, bien hechita, porque las fibras están ahí. Entonces hay que sacrificar un poquito de la belleza de la textura en pro del agarre, que es lo que necesitan los vehículos. Después el sello, ya hacia el final de la vida, se hizo con una maquinita especial diseñada por un ingeniero boliviano que también hace sus aportes en cuanto a temas de maquinaria, ¿no? Ahí se está haciendo el sello de juntas con un producto que es un poliuretano. Bien, así la construcción no ha tenido grandes novedades y si tienen alguna pregunta con mayor gusto, pero vayamos a algunas conclusiones. ¿Qué enseñanzas nos ha dejado la rehabilitación de un pavimento rígido de 40 por un nuevo pavimento rígido que confiamos en que dure más de 20 y seguramente va a llegar
a más de 30. No me animo a decir 40 porque ¿qué irá a pasar? ¿No es cierto? De un día a otro la vida cambia, de un día a otro aparecen nuevos camiones, no sé pues. ¿Qué ocurrirá? Nuevos viruses. Ya no hablemos de cosas tristes, ¿no? Bueno, conclusiones. Recapados de hormigón sobre hormigón son una excelente solución. O sea, no es que hemos descartado el uso de un recapado de hormigón sobre hormigón para otras vías. No, no, no. Creemos que sigue siendo una muy buena solución, pero cuando no varíe el ancho de la vía. Entonces, si vamos a trabajar encima sobre la misma geometría, perfecto. Hay muchas vías que ya están cumpliendo sus 20 años o que han cumplido más de 20. Recapar hormigón sobre hormigón con intercapa de asfalto o con intercapa de geotextil es válido. De hecho, mañana mi colega Rosendo va a tener una presentación sobre recapados y seguramente va a tocar este tema también. Carriles adicionales, sí, son factibles también, pero que vayamos jugando con el eje, como era en la autopista, ya es difícil. Obtención de agregados reciclados a partir de la demolición de losas es factible. Hay maquinaria para hacerlo. Se reutiliza mezclado en un cierto porcentaje con agregado nuevo. Hay mucha información sobre esto. La reutilización de las losas como subbase en zonas débiles y contaminadas, como les mostré, tipo Tetris, ha sido conveniente y además ambientalmente adecuado también. O sea, sí funcionó. No hemos tenido que botar todo. Parte ha vuelto a la autopista, pero un poquito más abajo. Construcción de terraplenes de ampliación con las losas demolidas ha sido económicamente viable también. Entonces, existen muchas alternativas para la rehabilitación de pavimentos rígidos que han cumplido con su vida útil. Se pueden hacer varias cosas. Desde rehabilitación, como dijo ayer la ingeniera Aguiluz, con distintas técnicas, arreglar las losas, ampliarle la vida, hacerle un fresado, hasta hacer un recapado o incluso hacer una reconstrucción. Lo que sí, el nuevo diseño, si vamos a reconstruir o hacer un recapado, por lo menos para 20 años, no recapados para poco tiempo. Un recapado de pavimento flexible, con cargas pesadas y losas deterioradas, tendrá poca duración y alto mantenimiento. No sirve. O sea, ya, como dicen en los programas de riesgo, ¿no? Usted no lo intente en casa. No le ponga flexible sobre un rígido que esté deteriorado. A menos de que diga, bueno, lo vamos a reemplazar de aquí a, no sé, unos años, 5 años, 6 años. Después los vehículos van a saltar y la gente va a estar enojada con esa solución. Cada proyecto debe atender sus requerimientos particulares de la mejor forma posible. No hay un diseño uniforme para todo, no hay una libretita. Hay que analizar, estudiar, pensar y determinar la mejor solución en cada caso. La reconstrucción es un extremo y realmente a mí no me gustaba para nada la idea por temas ambientales, de tiempo y de costo, pero en este caso era nomás la mejor solución. Y por algunas zonas en las que se ha retirado material muy contaminado, material muy saturado y además fino, que nos iba a dar igual dolores de cabeza si poníamos un recapado, creemos que ha sido una solución sabia, una buena solución. La reconstrucción es entonces un extremo, pero es factible, o sea, también es posible hacerlo. Bueno, los dejo con una última vista del Illimani en el atardecer. Muchísimas gracias por su atención. Y si tuvieran alguna pregunta, pues con todo gusto, si la pueden hacer al chat, con todo gusto la podemos contestar. Muchísimas gracias por su atención.